Hola hermanos, buenos días. Estamos un domingo más estando en culto, dando culto al Señor de forma telemática, cada uno en su casa. Y hoy es un domingo, todos los domingos últimamente están siendo un poco raros, porque el hecho de no ir a la iglesia pues ya nos ha inquietado, pero no hemos dejado de quizás repetirnos a nosotros mismos que el hecho de no estar bajo el mismo techo no hace que la iglesia deje de ser iglesia. La iglesia no está cerrada, la iglesia sigue adorando, sigue buscando al Señor, sigue orando, sigue intercediendo, sigue siendo la comunidad que Dios quiere que sea, a pesar de no estar bajo el mismo techo. Por eso en el día de hoy, por ser el primer domingo de mes, pues bueno, hoy tendríamos la Santa Cena. Y en estos días no dejan de aparecer mensajes de optimismo, ¿verdad? Y la Santa Cena, cuando nos reunimos para tener la Santa Cena, pues es un tiempo pues en el que nos percibimos ser iglesia de una manera muy, muy especial, ¿verdad? Y yo quería en el día de hoy, pues, acordarme de vosotros. Yo sé que por llamadas de teléfono, por videollamada, hay muchas maneras en las que nos podemos poner en contacto. Pero al llegar a la iglesia y ver los bancos, pues no me cuesta mucho veros sentados en estos bancos. Aquí delante a Tomás y a Pepi, a Carmen en un lado, en otro sitio, un poquito más atrás, ver a Cari Dorado y al marido, a Antonio Galán, también aquí en este lado a María y Emilio. También un poquito más adelante, no sé si os acordaréis de Caridad, esta hermana nuestra que venía con un tacatá, que un jueves dio testimonio, se aceptó al Señor en su vida, pero que hace un par de semanas, la tenían que operar, se operó, pero no resistió la operación y en estos momentos está con el Señor. Se sentaba aquí un poquito más adelante de María y Emilio. Y después de María y Emilio, pues en la parte de atrás nos encontramos también a Pepe Cubero y a Manolo. Luego, y si hacemos una visual de la iglesia, nos vamos encontrando a mi tío aquí con mi tía Regla, Isabel, a Lidia y Manolo, a Antonia y a Davinia por allí detrás. O sea que no me cuesta veros en la iglesia. En estos días no cesan de aparecer mensajes de optimismo, que vamos a salir adelante, pero de lo que no cabe duda es que nos echamos de menos. Es cierto que vamos a salir adelante, que vamos a salir del coronavirus, de todo, ¿no? Pero yo os echo de menos. Y como ya os decía, si hacemos un recorrido mental por los bancos de la iglesia, se echa de menos a la gente, se os echa de menos, yo os echo de menos. Y sí, la palabra lo afirma, y lo hemos predicado muchas veces. La iglesia no son las paredes que la contienen, sino las personas que lo forman. Pablo la describe como esas piedras vivas que conforman el edificio y se cimentan sobre Cristo y van edificándose una sobre la otra, ¿verdad? Pero con todo, sí, nos echamos de menos, Y este es el título de la predicación de hoy: te echo de menos. A lo mejor yo ya estoy pensando en Pedro Toledo o en Lidia, con cierta sonrisilla, pensando en que es un poco romanticón. Pero bueno, es cierto. El título de hoy es Te echo de menos.
Echo de menos el poder abrazarte, el poder besarte, pero siempre un ósculo santo, como dice el Señor. El de poder ver vuestras reacciones cuando estamos en la presencia de Dios en la oración, cuando escuchamos la palabra, cuando nos saludamos al salir, al entrar. Os echo de menos. Y creo que es algo que podemos decir todos. Te echo de menos. No cabe la menor duda que este tiempo está poniendo en perspectiva muchas cosas. Nos está llevando a reflexionar sobre lo que es ser iglesia, la importancia que tiene y a relativizar aquellos problemas que tan grandes nos parecían pues hace tan solo un mes. El texto sobre el que os invito a reflexionar esta mañana está en Hebreos 10:25. Este es un texto clásico de eclesiología, de cómo la eclesiología brota de la cristología descrita en el libro de Hebreos, de la carta de Hebreos. Pero vamos a leer el texto un poquito más amplio, vamos a leer del versículo 19 al 39, para tener un poquito más de contexto y entender bien qué es lo que el Señor pues, nos trata de decir en el día de hoy. Dice así, Hebreos 10, del 19 al 39. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Bien, todos los estudios realizados sobre el libro de Hebreos coinciden en afirmar que este libro fue escrito para una comunidad cristiana compuesta por una gran masa de judíos, de personas hebreas, que habían entendido el mensaje del Evangelio y habían entendido que Jesús era el Mesías y habían entregado su vida al Señor. De ahí el nombre y su contenido. Como ya os he comentado en más de una ocasión,
tanto los libros del Antiguo Testamento como los libros del Nuevo Testamento buscan responder a situaciones concretas por las que pasan las comunidades. Por tanto, observando el contenido de la carta, en este caso a los hebreos, podemos ver claramente los problemas, las preguntas y las necesidades de aquella comunidad. Si observamos el libro desde el principio, lo que resalta en todo momento es que la persona de Jesús, su obra, su vida, su sacrificio, su sangre, su resurrección, no solo es suficiente, sino que supera todas las expectativas. Lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús es, lo que Jesús significa, es lo más importante, lo tremendamente casi incomprensible de lo que Dios ha hecho, y nos lo revela a través de su Hijo, a través de la obra de Jesús, de su resurrección, de su vida, y necesitamos la inestimable ayuda del Espíritu Santo que nos ilumine para poder ir comprendiendo poco a poco, cada vez de una forma más profunda y más plena, la obra de Jesús. En la carta de Hebreos, vemos claramente que Jesús es mayor que Moisés. Y mucho más grande, mucho más amplio, mucho más completo que el pacto que Dios hizo con él. Es el único sumo sacerdote que intercede por nosotros. No hay otro sumo sacerdote. No hay otra manera de poder acceder a Dios que no sea a través de Jesús. Es aún mayor que los ángeles, por muy maravillosos y espectaculares que nos puedan parecer o que les pudieran parecer los ángeles. Su sacrificio es único y completo, suficiente para recomponer todas nuestras relaciones, para poder limpiarnos, para poder salvarnos, para poder rehacer nuestras relaciones tanto con Dios como con el prójimo, con la creación y también con nosotros mismos. El autor de esta carta, que más bien parece una predicación, cuando uno comienza a leerla, de principio a fin, de corrido, da la sensación que más que ser una carta, es una homilía, una predicación. Parece que el autor de Hebreos se preocupó de diseñar esta carta de tal manera que cada vez que fuese o enviada a algún lugar, a alguna iglesia, fuese una carta en la cual realmente pudiesen ver cómo la palabra de Dios es predicada. El autor de esta carta analiza los pilares del judaísmo a la luz de la vida de Jesús y sus implicaciones. Busca desbordar el asombro que estos hermanos nuestros podían tener acerca de Jesús para llevarlo aún más hacia adelante, llevarlos a un conocimiento más grande, más profundo, más deslumbrante de lo que es vivir el Evangelio, de lo que es realmente vivir el discipulado de Jesús. Al parecer estas personas, estos hermanos nuestros, estaban tentados a volver a su antigua forma de vivir. Y el autor de Hebreos está buscando reenfocar su visión para que levanten su cabeza a lo nuevo que Dios les ha traído gracias a la obra redentora de Jesús. Con esto en mente, nos podemos sumergir ya en el texto de hoy. Hebreos 10, 25, que dice así: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, el día del Señor, la vuelta del Señor Jesús. Cuando pensamos en este texto, parece que por el simple hecho de congregarnos, pues ya está todo bien, ¿no? El objetivo último de este texto que le está indicando a sus oyentes, a los destinatarios, es que la consumación o el objetivo último de la obra de Jesús es que nos congreguemos. Sin embargo, el hecho de congregarme no implica necesariamente que yo esté espiritualmente bien. Sin embargo, también, pero el hecho de no congregarme no garantiza tampoco eso.
En todo caso, el hecho de no congregarme es la evidencia, puede ser la evidencia pública y notoria de que realmente en mi vida hay algo que no va bien. Algunas personas pueden pensar que no necesitan ir a la iglesia para sentirse bien espiritualmente, para sentirse cerca de Dios, cerca de nuestro papá, ¿no? Y algunos otros pueden caer en pensar que si cumplen con su asistencia, ya todo está bien en su vida. Yo he pasado personalmente por ambas experiencias. Por un lado, he pasado tiempo asistiendo a la iglesia pensando que por el hecho de asistir ya estaba todo bien. Y al no soportar mi hipocresía y al evaluar la vida de los otros desde mi visión hipócrita, o sea, desde mi viga, decidí marchar de la iglesia. Pensando de esta manera que así estaría más cerca de Dios. De hecho, alguna vez lo comenté, quizás pues me suena haberlo comentado con algún amigo, con algún hermano de la iglesia, algunos de los que éramos jóvenes en aquel momento. Sin embargo, a través de todo eso, Dios me mostró que estaba equivocado y me llevó a través de un desierto espiritual a ver la iglesia con otros ojos. Por tanto, no os hablo desde la teoría, sino os hablo desde una experiencia real por la cual he pasado y creo que muchos de nosotros hemos podido pasar. De lo que muchas veces se habla es que la iglesia es como un club, ¿verdad? Y es cierto que la iglesia tiene ciertas características que la asemejan a una asociación o a un club. Pero es mucho más que una asociación, es mucho más que un club. Y no me estoy refiriendo a que la iglesia sea semejante al Barça, que es más que un club, ¿verdad? Otro ejemplo de lo que pretendo hablaros es ver la forma en que la iglesia toma sus decisiones. Hay diferentes formas de gobierno eclesial, pero en la práctica, la iglesia Tarsis, en la práctica, a la hora de tomar sus decisiones, desde fuera, nos da la sensación que lo que utilizan es un sistema democrático, o sea, se basan en el poder del pueblo, en el poder de la suma de todas nuestras voluntades en la que se centra el poder del hombre. El poder del hombre y la capacidad del hombre de poder decidir. Sin embargo, la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. El pastor de la iglesia es Cristo y el rey es Cristo, es Dios el que gobierna su iglesia. La iglesia está gobernada a través de una teocracia en la que Dios muestra su voluntad a través de los miembros maduros en la fe por medio de la expresión de su voz y su voto. Lo que hace años se llamaba la búsqueda de consenso en el espíritu y no la simple voz de la mayoría. La iglesia, cuando se reúne y toma las decisiones y vota, usa el sufragio universal como medio para mostrar la voluntad de Dios. No busca el que se muestre la mayoría para tomar la decisión, sino una búsqueda constante de que la voz de Dios se muestre en la unanimidad de la voz de la iglesia. ¿Que la iglesia parece un club o una asociación? Sí, lo parece. Pero no es una asociación, es mucho más que una asociación, es mucho más que eso, que un club. Hermanos, ¿es posible que hayamos perdido de vista la importancia, la maravilla de lo que sucede los domingos en la mañana cuando la iglesia está reunida? La palabra de Dios muestra constantemente que la iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta. Cuando venimos a la iglesia, estamos obedeciendo el llamado de Dios. Muchas veces cuando hablamos de la iglesia utilizamos la palabra griega, la palabra en griego de eclesia, los llamados afuera. Pero estamos siendo llamados, estamos siendo convocados por la voz de Dios, por la voz de Dios, por el llamado de Cristo que nos interpela para venir juntos y poder adorarle como su pueblo, como su familia, como su iglesia. Como a esa esposa deseando volver a ver a su novio con el cual va a pasar el resto de su vida para poder estar con él. Piensa esto, hermano, cuando el sol comenzó a bañar la tierra el domingo por el oriente, nuestros hermanos de China y de Asia, de Oriente,
comenzaron a adorar al Señor. Y luego han ido despertándose otras naciones en domingo y otras iglesias han ido adorando al Señor, han comenzado a adorar al Señor. Y nosotros estamos en el mismo lugar que ellos. En un día como hoy, millones de discípulos de Cristo están en el mismo lugar que nosotros hoy, unidos como Iglesia Universal en la presencia de Dios. Ese es el lugar en el cual nos encontramos hoy cuando nos reunimos como iglesia. Y la iglesia local, la iglesia Tarsis, lo que hoy parece estar vacío, pero que está cada uno en su casa adorando al Señor, es la expresión visible de aquello invisible por la cual Dios, nuestro Señor Jesús, entregó su vida. La iglesia Tarsis es una de las muchas expresiones de esa iglesia universal que se ha unido hoy en un gran coro, como un gran coro para adorar y aclamar al Señor por lo maravilloso, por lo espectacular, por lo maravilloso que es y lo especial que es para este universo. Muchas veces en nuestras oraciones declaramos o hacemos nuestras las palabras de Mateo 18:20, que dice así: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. A veces me da la sensación, o quizás yo mismo lo uso como una especie de conjuro para invocar, ¿no?, una especie de algo esotérico, ¿no? Pero estas palabras que el Señor Jesús dijo y compartió con sus discípulos, no se las inventó el Señor Jesús. Como ya dije la semana pasada, nuestro Señor es el mejor maestro para entender el Antiguo Testamento. De hecho, estas palabras del Señor Jesús son eco de lo que ya Dios le dijo a su pueblo en Éxodo 20:24. A ver si encontráis ese regustillo en las palabras del Señor. Aquí en Éxodo 20:24. Me harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar donde mi nombre es invocado, donde el nombre de Cristo es invocado, si lo hacen 2 o 3 en su nombre, allí el Señor se hace presente. Hay una cierta semejanza entre un equipo de fútbol y una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el equipo es equipo, es cuando pues están juntos. Es cierto que cuando un miembro de ese equipo de fútbol o de lo que queramos está en cualquier otro lugar, él de alguna manera pues representa al equipo y puede llegar incluso a encarnar los valores de ese equipo. Pero él no es el equipo, ¿verdad? Algo semejante sucede con la iglesia. Cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, representamos a la iglesia y los valores del reino. Dios nos acompaña y su poder, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero cuando estamos juntos, algo sobrenatural sucede. El Salmo 87, versículo 2 dice: Dios ama las puertas de Sión Dios ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob. Este texto, teniendo en cuenta que es una poesía, no quiere mostrar que Dios no ama a los creyentes de forma individual, sino que de alguna manera nuestro Señor, al vernos reunidos adorándole, su corazón se regocija, de tal manera en su ser vibra. Si el Señor pudiese vibrar, si pudiésemos tener conciencia de que su carne vibra, de alguna manera algo especial sucede. A Dios le encanta ver a su pueblo reunido. Es como cuando vemos en Navidad, ¿no? Esa estampa en la que la familia está reunida, los amigos están reunidos. Es cierto que durante el año todo esto sucede, pero en esas fechas es algo especial, ¿verdad? Pues de alguna manera, para el Señor, ver a su iglesia reunida, algo especial sucede dentro de su ser. A Dios le encanta ver a sus hijos en adoración,
Pasar tiempo juntos en familia, buscándole a Él como familia, como sus hijos, como sus discípulos, como su pueblo, como su iglesia, como su esposa. Todos estos ejemplos, todas estas figuras con las que la palabra nos describe y describe la relación de Dios y de su iglesia, es para mostrarnos lo especial que es cuando la iglesia de Dios se reúne. El Salmo 133 nos deja muy claro lo maravilloso que es congregarnos juntos, no solo por lo hermoso de la comunión, sino por el regalo que Dios nos envía. Dice el texto que allí, qué bonito es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. ¿De qué manera nos envía el Señor bendición y vida eterna? ¿Por el simple hecho de estar juntos? Hermanos, nuestro Señor Jesús no se avergüenza de nosotros. El Señor de la historia, el que ha hecho el universo, el que lo sostiene con su fuerza, con su poder, y además el universo existe porque Él existe, Él es el que lo sustenta, no se avergüenza de nosotros. La misma carta de Hebreos, en el capítulo 2, versículos del 11 al 13, nos recuerda que Él está con nosotros, acompañándonos en nuestros cánticos de adoración a Dios. Dice así el texto. Yo no sé si alguna vez lo habíais pensado, pero confeccionando la predicación me ha sorprendido observar este detalle. Porque el mismo que santifica, que es Dios Padre, y los que son santificados, su iglesia, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El mismo Señor Jesús se pasea cada domingo por la mañana cuando la iglesia se reúne en adoración al Padre. Él está con nosotros cantándole y adorando al Señor. Él suma su voz con la nuestra cuando estamos adorando, cantando, glorificando y mostrándole al Señor lo espectacular, lo maravilloso y lo alucinante que es para nosotros. El que ha creado todo, el que hace que todo se mantenga en pie, se pasea en medio de la iglesia cantando y adorando al Señor con nosotros. Cada domingo lo que sucede en medio de la iglesia Tarsis, cuando se reúne en su nombre, cuando uno lo piensa, ¿quién podría perderse ese momento? ¿Quién querría perderse ese momento de estar en esa adoración en la cual Cristo mismo se hace presente, regalándonos su presencia para poder adorar al Señor como realmente una familia, como hermanos juntos, adorando al Señor? Millones de ángeles están presentes cada domingo cuando la iglesia se reúne en adoración y observan a la iglesia asombrados para ver lo que sucede en cada culto. Ya lo dice el 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que miles de ángeles se asoman a la iglesia para ver de qué manera el obrar de Cristo, el obrar del Espíritu Santo va moldeando y va edificando el reino de Dios aquí en la tierra. Quizás, hermanos, sería necesario que en algún momento Dios nos abriera los ojos como lo hizo con Giezi, el siervo de Eliseo, descrito todo esto en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Pues que nos abriese los ojos para abrir todo esto que sucede cuando estamos tentados a menospreciar lo que sucede en el culto, a menospreciar los beneficios que recibimos cuando venimos al culto, cuando nos centramos en aquello que no nos gusta y que suele ser pues los defectos presentes en la iglesia, que con todo y con eso es la esposa que Cristo ama y por la cual entregó su vida. Antes de plantearte siquiera quedarte en tu casa, quizás sería interesante que el Señor nos abriera los ojos, como lo hizo con Giezi. Hermanos, esta exposición no pretende borrar los defectos presentes en la iglesia, pero sí, hermanos, creo que es tiempo de recibir una llamada de atención.
A todos, yo el primero, a todos. Desde el principio de este tiempo de cuarentena, todos hemos expresado de una forma o de otra la necesidad de salir, la necesidad de socializar. Quizás un buen tiempo para poner en perspectiva el concepto que tenemos de la Iglesia, de ser autocríticos y preguntarnos delante del Señor si hemos valorado realmente a la Iglesia. El poder estar unidos en adoración bajo un mismo techo como deberíamos hacerlo, si lo hemos valorado como realmente deberíamos hacerlo. Cuando te acercas a la Iglesia, ¿vienes con el deseo de provocar a tu hermano al amor y a las buenas obras o simplemente a provocar a tu hermano? Es posible también que cuando te planteas venir a la Iglesia y te acercas a la Iglesia, a la congregación, vienes a la Iglesia a escuchar un sermón y consumir espiritualidad evangélica y huyes de poder realmente compartir con tus hermanos. ¿No es quizá esto muestra del individualismo consumista que nos rodea? Estas preguntas te dejo que tú las respondas, pero una idea sí quiero resaltar. Es cierto que el congregarte no garantiza una maravillosa relación con Dios, pero el no congregarte por costumbre es una evidencia clara de que en tu vida hay algo que no va bien. Ante lo expuesto, ¿cómo está tu vida? ¿Alguna vez te habías planteado que cuando vienes a la iglesia, nuestro Señor está con nosotros adorando al Padre? Y que cuando te quedas en tu casa lo que estás es menospreciando ese pedazo de pan que nuestro Señor nos ofrece al estar juntos en armonía adorándole. Por eso, hermanos, yo creo que este tiempo es un buen tiempo para realmente valorar lo que no estamos pudiendo saborear de poder estar juntos, de poder valorar, de poder ser autocríticos, de poder dejarnos autoexaminar bajo la luz de la palabra de Dios y cuando finalmente podamos volver a estar juntos, pasemos por encima. Pasemos por encima de esas cosas que nos hacen sentir alejados y diferentes, enemigos incluso los unos de los otros, porque hay algo mucho más fuerte, más poderoso que nos une. Y quizá en este momento lo podemos saborear de una forma mucho más evidente, por su ausencia. Y su ausencia forzada, ¿de acuerdo? Así que espero que con esta reflexión, con esta exposición, el Señor nos ayude en esta mañana. Que el Señor os bendiga.